Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a esta charla del día de la fecha. Eh, en primer lugar, Valentina González, no quiero cederte la palabra antes de decirte muy feliz cumpleaños. Así que Gracias. bueno, ahora sí, Valentina, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Nahuel, por los saludos de cumpleaños. Ya me han saludado todos los del Grupo Federal. Muchísimas gracias. Mi nombre es Valentina González, soy abogada litigante de la provincia de Mendoza. Para mí es un placer, es un honor poder participar de este ciclo de charlas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Quiero primero que nada darles las gracias, queremos con Nahuel darles las gracias a Juan Antonio Seda por darnos el espacio, por darnos esta posibilidad, por ser el mentor en la Argentina en materia de discapacidad. Muchísimas gracias, Juan Antonio. También quiero agradecer especialmente a Valeria Recabarren y Alejandra de la Rosa por habernos ayudado a que esto sea posible en el día de hoy. Queremos también saludar especialmente al Grupo Federal, que es un grupo de personas, muchos de ellos profesionales, que están comprometidos con la materia de discapacidad a lo largo y a lo ancho del país. Entre todos nos ayudamos a visibilizar todos los problemas que se dan en torno a la discapacidad y también tratamos de dar una respuesta correcta y concreta respecto de la problemática que se nos presenta día a día, ya que son muchas las dificultades y las barreras que el entorno les pone todos los días, minuto a minuto, a las personas con discapacidad. Quiero recordarles que el miércoles que viene, ya 1 de julio, se nos fue el mes de junio, va a estar Julio Putayás desde Corrientes, que nos va a dar su visión respecto de la situación de la discapacidad en su provincia. Abajo tienen fijado el mail para poder efectuarnos cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier cosa que necesiten, tanto Nahuel como yo estamos a disposición. El mail es discapacidadyderechos.uva@gmail.com. Como la discapacidad es una realidad, la discapacidad no es una materia solamente de la facultad, sino que es una realidad que la vemos día a día, lamentablemente las barreras que el entorno les pone a las personas con discapacidad son muy grandes. No debemos ver la discapacidad como algo lejano, como algo ajeno a nosotros, y es por eso mismo que queremos invitarlos a inscribirse en la carrera de Discapacidad y Derechos, que va a ser cursada en forma virtual íntegramente. Arranca el 7 de julio y ya están las inscripciones abiertas. Como les conté recién, soy abogada litigante de la provincia de Mendoza. Ya hacen casi 15 años que litigo en este fuero. Y Mendoza, en la parte de la justicia provincial, está distribuida en 4 circunscripciones. Yo litigo en la primera circunscripción. Y mi idea para el día de hoy no era volver a hablar de las leyes en materia de discapacidad, de doctrina en materia de discapacidad, porque ya en el ciclo este de charlas hemos hablado un montón al respecto, sino que la idea mía es contarles 2 casos, 2 fallos, en realidad no son fallos porque aún no tienen sentencia dictada, son 2 casos que tengo acá en Mendoza, 2 de los tantos casos han sido elegidos aleatoriamente, para mostrarles cómo está la discapacidad en mi provincia y por último hablar un poco de una acordada que se dictó hace un poco más de un año, que es una acordada de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que es la 29167, que crea un registro de personas de apoyo. El primer caso que les quiero comentar es algo muy común en Mendoza, que cuando una mujer está cursando un embarazo y se entera que el embarazo es de un bebé con discapacidad, el progenitor abandona no solamente la relación sentimental con esa mujer, sino también que deja de cumplir con sus obligaciones paterno-filiales. Frente a esto, cuando la mamá con el bebé ya nacido viene al estudio, nosotros lo que le recomendamos es no solamente llevar a cabo un proceso de filiación, sino también hacer los alimentos. El proceso de filiación es muy importante hacerlo, y se lo digo para todas aquellas madres que están dudando de si hacer o no un proceso de filiación. Obviamente que el cariño no se compra. Si un padre no quiere hacerse cargo de un hijo, es una obligación moral, es una obligación ética, pero no una obligación jurídica. Pero sí es importante que ese niño o esa niña con discapacidad, el día de mañana, al tener el apellido paterno, pueda llegar a contar
con una jubilación o con derechos hereditarios. Por eso es que siempre les aconsejo que lleven a cabo el proceso de filiación. Este es un niño que nació con síndrome de DiGeorge y el papá corta la relación afectiva con la mamá y también corta el vínculo paterno-filial con su hijo. Nosotros iniciamos la filiación y junto con la filiación iniciamos el proceso de alimentos provisorios, tal como lo prevé el artículo 586 de nuestra legislación de fondo, que es el Código Civil y Comercial, que nos permite durante el proceso de reclamación de la filiación o incluso antes del inicio, poder fijar alimentos provisorios contra el presunto progenitor. Cuando iniciamos los alimentos provisorios, no solamente presentamos el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, sino también le manifestamos a la jueza todo lo que significa para una persona tener discapacidad y todos los gastos que esto implica, que no son unos alimentos comunes u ordinarios. No obstante ello, en el primer proveído, la jueza nos manifiesta que los alimentos debíamos cursarlo por pieza separada. La jueza, como todos sabemos, tiene posibilidades de poner el proceso, de darle curso al proceso y podría haber dicho estos alimentos provisorios sigan según su estado, haber fijado de hecho alimentos provisorios, atento a la naturaleza de la prestación y atento que se trata de un niño y un niño con discapacidad, doblemente vulnerable. No fue así, seguimos con el proceso de filiación, que les comento que a raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio, el examen de histocompatibilidad, que es el ADN, ya no lo están haciendo más en el cuerpo médico forense, sino que ahora se lleva a cabo en la Facultad de Medicina, lo cual tiene un costo de 2.500 pesos. Y por tener discapacidad cobran exactamente igual, o sea que no hay un beneficio de litigar sin gastos, lamentablemente, para poder hacerse este examen de ADN. Es decir, que este niño va a tener que pagar los 2.500 pesos para poder ser reconocido por su papá para que le dé el apellido. Esto es una decisión, una acordada de la Suprema Corte de Mendoza de ayer. La jueza, al no darle curso a los alimentos, nosotros iniciamos unos alimentos ya de carácter urgente, porque entre que habíamos peticionado los alimentos provisorios y que la jueza nos dijo que no, ya el médico le había prescrito a este niño varios tratamientos y además le había indicado que debía tomar cierta medicación. Recuerden siempre que en materia de discapacidad es el médico el que determina cuál es el tratamiento a seguir por la persona con discapacidad, no es el juez. Es el médico quien en la orden médica debe poner 3 palabras que son fundamentales. Prescribo, tratamiento, rehabilitación. Prescribo para el niño o para la persona tal tratamiento para su rehabilitación. Eso es fundamental que siempre que vayan a solicitar una orden al médico, que tenga esas palabras. Y es importante que sepamos que el que determina lo que la persona con discapacidad necesita es el médico de cabecera. No es el médico auditor de la obra social, no es el juez, no es un perito. Es el médico tratante de la persona, la que sabe qué es lo que requiere, qué es lo que necesita, y es el que dirige el proceso. Entonces, volviendo al caso de los alimentos urgentes, nosotros le manifestamos a la jueza que ya los alimentos no eran provisorios, eran urgentes, porque este niño necesitaba todos los tratamientos que le había prescrito su médico, más la medicación. Esto lo presentamos el 20 de mayo pasado. La jueza, el 27 de mayo, es decir, 7 días después, dicta un decreto donde dice dese vista al Ministerio Pupilar. El Ministerio Pupilar, que es la asesora de niños, niñas, adolescentes y personas con capacidad restringida, algunos juzgados acá siguen hablando de asesora de menores e incapaces, pero la palabra correcta es de niños, niñas, adolescentes y personas con capacidad restringida, se expide su dictamen el 16 de junio. Es decir, que estuvo desde el 27 de mayo al 16 de junio, 20 días, para decir que sí, que indudablemente se daban los presupuestos de la medida precautoria, que era verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Inmediatamente entra con autos para sentencia el 16 de junio, estamos a 24 de junio, todavía no hay una sentencia de alimentos urgentes, no ya alimentos provisorios. Es decir, que este niño doblemente vulnerable por tener discapacidad
y por ser un niño, se encuentra con este frontón por parte del Poder Judicial, a pesar de que existe una normativa muy densa, un corpus juris muy denso, muy vasto, en materia de infancia y también en materia de discapacidad, y que tiene a estos niños como personas que tienen una protección especial. Lamentablemente, es importante que estudiemos, justamente que nos demos cuenta que la discapacidad es una realidad y que nos comprometamos desde el lugar que tengamos en la sociedad, como operadores jurídicos, como jueces, para poder cumplir con ese control de constitucionalidad y convencionalidad y efectivamente aplicarlos. Si no se da lo que decía el filósofo Carlos Santiago Nino, que decía que la Argentina es un país al margen de la ley, donde tenemos una anomia constitucional, hay una incapacidad en el sistema, hay una ignorancia de los fines que persiguen las normas, hay una observancia generalizada de la norma. Nosotros podemos saber mucho, invocar mucho normas y normativas convencionales, pero necesitamos que del otro lado sean receptadas, sino más que un bloque de constitucionalidad, es como un frontón de derechos donde siempre rebotan y no se hacen efectivos en el caso concreto. El segundo caso que les quiero comentar ya no es del área de familia, sino que es un caso del derecho civil, que es un amparo con medida precautoria que se presenta por un niño con síndrome de Down. Este niño con síndrome de Down asiste a la sala de 5, a una escuela de doble escolaridad, e iba con su maestra integradora, a los pocos días que pudo ir a la escuela, iba con su maestra integradora a la escuela en el turno mañana. Como consecuencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, este niño se vio de repente que no tenía más escuela, que no tenía más maestra y que se comunicaba virtualmente. Como consecuencia de esto, los abogados solicitaron a OSDE, junto con los progenitores, que cumpliera con lo que le había indicado la médica. Nuevamente, había una orden médica que le prescribía maestra integradora, doble turno, mañana y tarde, más una maestra que fuera alfabetizadora, que pudiera enseñarle a leer y escribir para que cuando empiecen las clases, este niño esté a la misma altura que sus compañeros que no tienen discapacidad. Todo esto prescripto como corresponde, prescribo tratamiento, rehabilitación por la médica tratante. Así las cosas, la obra social se negó en forma verbal, en forma por mails y también por WhatsApp a prestar las terapias. Y se envió una carta documento para cumplir con el requisito de la notificación fehaciente. Cuando se envía la carta documento, OSDE rechaza las prestaciones, obviamente manifiestan que ellos no tienen por qué cumplir, que en realidad con el pago de la maestra integradora turno mañana, la maestra integradora tiene que estar doble turno por el mismo valor. Y el tema es que cuando se presenta el amparo, se le manifiesta al juez en el amparo que esa carta documento, esa notificación fehaciente, había llegado al domicilio laboral de uno de los progenitores y como consecuencia del aislamiento no se tenía esa carta documento en soporte papel, pero sí haciendo uso de las cargas dinámicas de la prueba que tanto hablamos todo el tiempo, que UCIA tuviera en cuenta, en virtud de este principio de las cargas dinámicas, que en este caso la obra social estaba en mejores condiciones para no solamente presentar la carta documento como una negativa fehaciente, sino para demostrar y decir si estoy cumpliendo con las prestaciones ordenadas por el médico y probarlas, o decir realmente no lo estoy cumpliendo. Es decir, que hubiera una inversión de la carga de la prueba, teniendo en cuenta que estamos hablando de un niño y un niño con discapacidad. Señor juez, por favor, tenga en cuenta estas dos situaciones y que los padres no tienen la notificación fehaciente porque estamos en un aislamiento social preventivo y obligatorio, no porque la hayan perdido o por cualquier otra negligencia. Se presenta el amparo en la justicia provincial. La jueza provincial que intervino se declaró incompetente en el amparo. No solamente se declaró incompetente, sino que dijo que ella no era competente y que no iba a resolver tampoco la medida precautoria, porque lo que debiera haber hecho esta jueza es haberse declarado incompetente, si ella tenía sus fundamentos para hacerlo, pero mínimamente haber resuelto la medida cautelar que se le solicitó, porque se trataba de un niño con discapacidad. Quiero contarles que la competencia se fundó
en la competencia que presentaron los abogados de los progenitores, se fundó en la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 1092 y subsiguientes del Código Civil y Comercial nuestro, que permite que cuando hay una relación de consumo la competencia sea provincial y no federal. Y también se fundó en jurisprudencia de acá de Mendoza, donde los jueces de la provincia son competentes en materia de amparos de salud o de discapacidad. Bueno, la jueza provincial se declara incompetente, no resuelve la medida precautoria. El juez federal, cuando va a la justicia federal, se declara competente, pero pone un previo. El previo que dice el juez federal, que ordena el juez federal, es que los progenitores debían acompañar la notificación fehaciente. Se manifiesta a través de un escrito de que, dadas las circunstancias, era imposible para la parte actora la notificación fehaciente porque no se podían mover a buscarla. Y de acá a que se pudo presentar esa notificación fehaciente, había pasado ya un mes. Fijémonos la vulneración de derechos de las personas con discapacidad, el interés superior del niño y todos los principios normativos, constitucionales y convencionales que todo el tiempo estamos hablando, pero que es muy difícil aplicarlos en la práctica. Acá, otra de las cuestiones, finalmente el juez resuelve la medida precautoria, ordena a la obra social a cumplir con la maestra integradora doble turno y con la alfabetizadora para poder apoyar lo que la maestra integradora hace todas las mañanas y las tardes con este niño con síndrome de Down. Pero hay una cuestión acá en Mendoza que no se da en otras provincias, que es la fijación de astraintes. Para culminar a las obras sociales a cumplir, acá en Mendoza el monto que se está estableciendo son 5.000 pesos, mientras que en otras provincias el monto que se ha fijado es de 50.000 pesos, que me parece realmente mucho más acorde a una obra social, que estamos hablando de instituciones que son grandes, donde 5.000 pesos realmente no las culmina efectivamente a cumplir con lo prescripto por el juez. Esto nos muestra, como dice Garzón Valdés, que nosotros estamos obligados a garantizar ese coto cerrado, ese coto vedado, que es una garantía mínima de derechos que se debe reconocer y respetar para las personas con discapacidad. Es el piso mínimo, sobre todo cuando hablamos de personas con discapacidad que están al principio de la vida o en los dos extremos de la vida, el nacimiento y cuando son adultos mayores, son doblemente vulnerables. Lo último que les quería compartir es que en materia de legislación, nosotros ya sabemos que a nivel universal, regional, nacional, tenemos un montón de convenciones, de tratados internacionales y de normativa que favorece a las personas con discapacidad y que favorece el corpus juris, que favorece a la niñez. Que en Mendoza no solamente nos hacemos eco de todo eso, sino que se han dictado distintas acordadas. Tenemos la acordada 24013, que lo que hace es adherirse a las 100 reglas de Brasilia. Tenemos también la acordada 24842, que crea la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Y hace un año y 2 meses, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza también crea un registro a través de la acordada 29167 de personas de apoyo. Este registro de personas de apoyo, la finalidad que tiene es ayudar a las personas que tienen discapacidad y que no disponen de herramientas ni de medios para poder ejercer por sí solas sus derechos, cuando no hay parientes, no hay allegados, no hay personas que estén vinculadas afectivamente para poder ayudar a las personas con discapacidad. En estos contextos de vulnerabilidad, sobre todo cuando se trata de institucionalización de personas con padecimientos mentales, es que es muy importante contar con estas figuras de apoyo, por eso es que es importante este registro de personas de apoyo, porque estas personas con padecimientos mentales suelen estar en una situación de abandono familiar y totalmente desprotegidas, tanto jurídica como socialmente. Para poder ser persona de apoyo es necesario no solamente cumplir con requisitos psíquicos, de aptitud psíquica y física, sino también de idoneidad. Y uno de los grandes problemas que se suscitaron es cómo iban a sufragarse los gastos, quién iba a pagar a estas personas de apoyo.
Se solucionó, igual que en el caso del abogado del niño, cuando la persona con discapacidad no tenga los medios suficientes como para poder pagarle los servicios prestados por su persona de apoyo, va a ser el Estado, siempre como garante, el que se va a hacer cargo de pagarle el sueldo, el salario y la remuneración a esta persona de apoyo. Es decir, que esto lo que hace es garantizar la accesibilidad al sistema de justicia, eliminar todos los obstáculos y deficiencias que impidan la defensa de los intereses de estas personas que necesiten una persona de apoyo. Nuevamente quiero invitarlos a comprometernos con la discapacidad, ya que, como dije al principio, la discapacidad es una realidad. No debemos verla como algo lejano, como algo ajeno. Las personas con discapacidad necesitan de nuestra ayuda, de nuestro compromiso, desde el lugar que nos toque en la sociedad, sea como un pariente, sea como progenitores de una persona con discapacidad, como operadores jurídicos, médicos, como jueces. Nos tenemos que comprometer, tenemos que visibilizar la discapacidad y sobre todo dar una respuesta concreta a todos los problemas de discapacidad para no seguir en el mismo círculo donde existe una hiperinflación normativa impresionante a nivel universal, a nivel nacional, a nivel local, acá en Mendoza, pero nos damos cuenta en el ejercicio profesional, en los casos concretos, donde el frontón es tan grande, el rechazo es tan grande y los jueces lamentablemente muchas veces no lo aplican y estamos vulnerando no solamente intereses superiores, sino también necesidades básicas. Porque cuando hablamos de discapacidad, el minuto es importante. Un día que un niño no tenga su terapia, que no tenga su tratamiento, es mucho. Imagínense un niño que no tiene sus alimentos, que no tiene su dinero para poder pagar su tratamiento, que no lo tiene durante un mes porque la asesora de niñas, niños y adolescentes se demoró 20 días en dar su dictamen y la jueza se demora, vaya a saber cuánto, para dictar una sentencia. Necesitamos justamente la empatía de toda la sociedad, que nos comprometamos con la discapacidad y por eso es que es importante que tratemos de especializarnos, de comprometernos, de visibilizar. Muchísimas gracias y Nahuel, te cedo la palabra para hablarnos de toda el área penal. Muchísimas gracias, Valentina. Muy conciso, muy claro, y voy a hacer referencia a un par de cosas que dijiste. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Nahuel Bento, para los que no me conocen. Hoy en día presto funciones en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y de los que les vengo a contar y charlar un ratito esta tarde es en este contexto de pandemia, cómo se originó, qué pasó a nivel nacional en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y cómo eso se vio reflejado acá en la provincia de Mendoza. Asimismo, quiero hacer un paréntesis al final y referir a los casos penales donde se ven inmiscuidas personas con discapacidad. Ahora bien, nosotros hemos visto a través de todo el estudio de la historia que en relación a las personas con discapacidad han aparecido y han ido evolucionando diversos modelos de abordaje de lo que es la discapacidad. En primer lugar, un modelo de prescindencia, donde no se tenía en cuenta en la sociedad a la persona con discapacidad. En segundo lugar, un modelo rehabilitador, es decir, ok, la persona con discapacidad es útil, puede aportar. Y en tercer lugar, el modelo que vemos hoy en día es el modelo social, es decir, la persona es útil, puede aportar, ok, que la sociedad se encargue de eliminar de manera positiva las barreras que efectivamente no permiten que esa persona ejerza sus derechos en igualdad de condiciones con todas las demás personas que integran el grupo humano. Entonces, contexto de pandemia, COVID-19, coronavirus, cuarentena, pandemia. ¿Qué es una pandemia? Pandemia, enfermedad epidémica que infecta a la mayoría de los países o en un país a la mayoría de las personas. Nosotros este año estábamos en enero, teníamos un montón de planes, estábamos listos para encarar un montón de proyectos y bueno, nos pasó esto. Bueno, no nos pasa a uno, nos ha pasado absolutamente a todos. Entonces, ¿qué pasó? Una vez que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, nuestro país se puso en marcha. A nivel nacional, el Poder Ejecutivo Nacional dictó una serie de disposiciones donde incluso haciendo uso de las facultades que le establece y le otorga el artículo 99 de nuestra Carta Magna, es decir, decretos de necesidad de urgencia,
el presidente fue armando proyectos, armando unidades móviles médicas, determinando fondos, coordinando tareas entre organismos estatales y ¿qué más determinó? Zonas afectadas, zonas de riesgo, suspensión de vuelos o atención con las personas que vuelven de estas zonas afectadas. Y por último, los decretos más importantes son el 260 y el 297 de este año. El 297, ¿qué fue lo que se decretó ahí? El ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio. En un primer momento nos teníamos funcionando el Congreso Nacional. Luego del fallo Fernández de Kirchner, de nuestra Corte, se habilitaron y se empezaron a realizar de manera remota las audiencias en el Congreso que fueron empezando a aprobar y aceptar estos DNU. Ahora, a nivel provincial, la provincia de Mendoza no se quedó atrás. También empezaron a disponerse disposiciones y decretos que fueron, por ejemplo, disponiendo que cualquier persona que ingresara a la provincia tenía que estar 14 días de cuarentena en su casa. Y si venía de afuera, en un hotel. Tenemos un montón de hoteles en la provincia destinados a esa finalidad. Por otro lado, otras medidas, salidas a distintos supermercados o lugares de compra de elementos necesarios por la finalidad del DNI, lunes, miércoles, viernes, martes, jueves y sábado. Finalmente, también el Poder Judicial de la provincia de Mendoza fue llevando adelante diversas medidas. Ahora bien, en cuanto al Poder Judicial, voy a arrancar con la cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En cuanto arrancó la pandemia, empezó también a dictar una serie de acordadas. En primer lugar, una feria, una licencia extraordinaria para magistrados, funcionarios y empleados que estuvieran en los denominados grupos de riesgo. ¿Qué pasa? En un principio teníamos una cuarentena que eran 15 días, después esto se fue prorrogando a nivel nacional, entonces la Corte fue sacando sus propias acordadas en vinculación con los decretos del Ejecutivo que iban prorrogando esta cuarentena. Se fueron declarando inhábiles al principio de los días, después se extendió la cuarentena y la feria extraordinaria. Al momento de tratamiento de causas y en lo que nos concierne a nosotros en la charla de hoy, causas penales y qué cuestiones de las que quedaban habilitadas se iban a tratar. Pues bien, cuestiones vinculadas a la privación de la libertad de las personas. Esas causas sí habían que tratarlas. ¿Qué es lo que dispuso la Corte? Que las ferias se iban a cumplir y llevar adelante en principio por los miembros, por los magistrados y por los funcionarios. Entonces se nombraron autoridades de feria en la Corte y en cada Cámara Federal. Asimismo se establecieron protocolos de consultas de expedientes y se fueron levantando, a medida que iba pasando el tiempo, se fueron levantando las ferias extraordinarias en las distintas provincias. ¿Qué novedad nos trajo esto? Para los que venimos estudiando un poquito de Derecho y Tecnología, veíamos que habían cuestiones que iban a pasar de acá a 10 años y se adelantó y funcionaron rapidísimo. Justicia Federal, Sistema de Gestión Judicial, Lex 100, lo tenemos desde el año 2013 con firma digital. Este año la pandemia hizo que tuviéramos que implementar la firma electrónica. Es decir, de ahora en más los magistrados firman y circulan los proyectos y luego los protocolizan de manera electrónica, con la misma validez que lo que tenía antes el formato papel. E incluso los abogados hacen sus presentaciones en formato digital. Gran avance del Poder Judicial. Ahora bien, luego de eso vamos a ir al siguiente organismo, Cámara Federal de Casación Penal. Después de la Corte, es el Tribunal Máximo en lo penal a donde se recurren las resoluciones de las cámaras federales de apelaciones del país y de los tribunales orales. En un primer lugar sacaron las acordadas 2 y 3 del año 2020, donde se hizo especial énfasis en personas privadas de la libertad, por un lado, y por otro lado, madres de hijos y madres embarazadas. Ok, hasta ahí todo bien. Luego de eso salió un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, uno de los dos organismos que forman parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, donde ¿qué es lo que nos pedían? A todo el sistema interamericano, por favor, en este contexto de pandemia, adopten medidas de prisión preventiva alternativas al encarcelamiento. Ok, en este sentido, la Cámara Federal de Casación Penal sacó la acordada número 9,
con votos de sus distintos miembros, donde ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo más importante de esa acordada? Recomendó a los jueces utilizar medidas alternativas a la prisión preventiva en establecimientos penitenciarios para distintos supuestos. Dentro de esos supuestos, ¿cuál es el que nos interesa a nosotros? Personas con discapacidad. Finalmente, sacaron la acordada 10 donde advertían sobre la utilización de medios electrónicos. Seguimos adelante, llegando a Mendoza, Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Con muy buen criterio y con muchísima velocidad, a medida que iban saliendo acordadas de la Corte, la Cámara Federal de Mendoza fue sacando acordadas y resoluciones para proponer distintos protocolos internos, licencias extraordinarias, atento a las acordadas de la Corte, protocolos de trabajo, protocolos de turnos, protocolos de higienización y sanitización. Finalmente, quedaron trabajando menos del 17% de las personas de manera física en el edificio. No obstante, el resto de las personas trabajó desde su casa a partir del método de teletrabajo, y con lo cual, y al final les voy a demostrar que las estadísticas nos han llevado a ver que se ha movido incluso igual o más que antes. Ahora bien, prisión domiciliaria, derecho penal, personas con discapacidad. ¿Dónde se junta esto? Bueno, personas que tenemos detenidas y piden la prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria nosotros la tenemos establecida, y los distintos tipos taxativos en los que se pueden otorgar en la ley 24660, que es la ley de ejecución de la pena, y en el Código Penal en el artículo 10. En las dos tenemos dos causales en común. Primero, personas con discapacidad cuya detención sea inadecuada y esto les genere un trato cruel, inhumano o indigno. Es decir, una persona con discapacidad que tiene deficiencias mentales, intelectuales, físicas a largo plazo y que no puede desarrollar en igualdad de condiciones sus derechos, está en este grupo. Acá entran en juego otros principios más que el de reinserción social. Acá entra en juego el principio de humanidad de la pena, el principio de mínima trascendencia de la pena de la persona. Por ejemplo, en el segundo caso, madres de hijos o de personas con discapacidad a su cargo. Personas con discapacidad no se lo dan el beneficio de la prisión domiciliaria por la mujer, sino porque la persona con discapacidad necesita no estar en un establecimiento penitenciario donde las condiciones son pésimas. Entonces, les conseguí un fallo de la Cámara Federal de Mendoza donde se le otorga la prisión domiciliaria a una mujer por tener un hijo con discapacidad. O sea, no solo que era niño, sino, o sea, un niño menor de edad, sino que era una persona con discapacidad. O sea, doble sentido, como lo dijo Valentina. En este caso, la Cámara Federal, con muy buen criterio, citó en la resolución incluso la Convención sobre los Derechos de los Niños y además Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los invito a leer acá, y va muy de la mano con esto, los artículos de la Convención. Artículo 7, niños y niñas con discapacidad. Artículos 13, 14 y 15, personas, acceso a la justicia, personas detenidas y evitar los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esto va exactamente de la mano con lo que les acabo de mencionar, de lo que está escrito en el requisito para obtener la prisión domiciliaria. ¿Qué otros instrumentos, además de los que ya les acabo de decir, con jerarquía constitucional, jerarquía supralegal, encontramos? Las reglas de Brasilia, acceso a la justicia de personas en grupos vulnerables. Y por otro lado, las reglas de Tokio, que son aquellas reglas de la ONU mínimas en relación a las medidas no privativas de la libertad. Acceso a la justicia, por último, de la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 23, la obligación de tomar medidas positivas para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer de manera efectiva los derechos que ellos tienen, atento a nuestra Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Ahora bien, y a modo de perla, un caso que ha entrado ahora, pero no ha sido resuelto todavía. Una mujer, tenencia simple de estupefacientes, ha sido sobreseída, pero pide la devolución de los elementos. Ok, le devuelven el celular, pero deciden no devolverle el cannabis. Esa resolución fue apelada, ha llegado a Cámara, pero todavía no ha tenido fecha de audiencia para ser informada y resuelta. No sabemos qué va a pasar. Ok,
¿Qué es lo que tiene de novedoso? Cannabis con uso terapéutico. Podemos ir a leer la ley de uso de cannabis medicinal. Ahora bien, respecto de este caso, de todo lo que hemos ido viendo, en la Cámara Federal de Mendoza les he conseguido también todas las estadísticas de casos que se han tratado penales para establecer cuántas causas se resolvieron, cuántas causas fueron por libertad. De esas 272 causas, 55 fueron prisiones domiciliarias. De esas 55, 9 se otorgaron. Y esas 9, un caso fue el de la persona que estaba a cargo de un niño con discapacidad. Ahora bien, y para ir cerrando, nuestro modelo de derecho penal ha receptado correctamente en la Ley de Ejecución de la Pena y en el Código Penal principios que están establecidos en los tratados, es decir, evitar que personas con discapacidad tengan que sufrir, tengan que, por no tener adecuaciones en el sistema carcelario, recibir tratos inhumanos, indignos y crueles. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos que llevar adelante? Ajustes razonables y ajustes de procedimiento para que estas deficiencias que tienen estas personas no les generen una inequidad, es decir, lograr generar para ellos igualdad de condiciones. Finalmente, y antes de abrir el espacio a preguntas, me gustaría agradecerle en primer lugar al doctor Juan Antonio Seda por generar este espacio y permitirnos la oportunidad de conversar con ustedes. En segundo lugar, les comento sobre la carrera de especialización en discapacidad y derecho de la UBA, que arranca el 7 de julio. Los invito a anotarse. Tiene un programa impresionante. Cualquier duda que tengan, los invito a mandar un mail a la dirección que está fijada y ahora la van a ver apenas el chat. Y finalmente le agradezco al Grupo Federal que trabaja, profesionales desde todas las provincias, por todas las charlas que han ido dando e incluso las que siguen adelante. Bueno, muchísimas gracias y ahora abro el espacio a comentarios. No sé si hay alguna pregunta dando vuelta. Valentina, ¿escuchás? Sí, te escucho perfecto y estoy tratando de ver si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que ampliemos, que le demos una vuelta de rosca, que lo comentemos. ¿O hemos sido demasiado claros? ¿O ya han estudiado mucho de discapacidad, de derechos? Bueno, nuevamente, obviamente con Nahuel quedamos a disposición para poder ayudarlos, si necesitan algo de Mendoza a nivel civil, de familia, estoy a disposición. Nahuel también obviamente en todo lo que es penal federal. Cualquier cosa que necesiten, cuentan con nuestro apoyo, con nuestros pocos conocimientos, pero que cada vez queremos que sean más. Y bueno, ¿cuántas causas penales tramitó? Te preguntan, Nahuel. Bueno, creo que lo alcancé a comentar. No obstante, me pongo a disposición para lo que necesiten y todas las acordadas que mencioné, todas las resoluciones que mencioné y las estadísticas que conseguí, me pongo a disposición para enviárselas a través del mail que está puesto en pantalla. La cantidad de causas penales que tramitó la Cámara Federal de Apelaciones durante el primer mes y medio de cuarentena fueron 272, de las cuales, como dije, domiciliarias fueron 55, concedidas fueron 9. Está bueno también informar, está buena la pregunta, porque después escuchamos cacerolazos y la gente, la verdad, la falta de información no sabe en realidad con datos. Bueno, podemos paliar esas situaciones. Perfecto. Veamos si hay Quería más recordar consultas. la próxima charla en Corrientes. La va a dar Julio Putayás el próximo miércoles, 1 de julio ya, y va a ser de la situación en Corrientes. Gracias por los deseos de feliz cumpleaños. Y bueno, recordarles, sé que hay varios padres de niños con discapacidad que nos están escuchando, que siempre, siempre, siempre son los médicos de cabecera de sus hijos quienes van a determinar cuál es la terapia que necesita su hijo, cuál es el tratamiento que necesite, si el niño necesita pañales, qué tipo de pañales necesita, qué tamaño, todo lo más específico posible.
y que tomen en cuenta las 3 palabras mágicas: prescribo, tratamiento, rehabilitación. Siempre las órdenes que les hagan los médicos tienen que tener esas 3 palabras, porque son ellos los directores en un futuro proceso. Ahí hay una pregunta, pero se pasó. La juez debe expedirse por algún derecho vulnerado a una persona con discapacidad que no tenga sentencia judicial. Vale. No entiendo muy bien la pregunta. La juez debe expedirse vulnerable a una persona. En realidad, lo que vos me querés preguntar es si es necesario que haya ya una sentencia judicial previa. Nosotros acá en Mendoza, los jueces no solamente están obligados a seguir el precedente, sino que quiero recordarles que tenemos normativa a nivel universal, o sea, a nivel de derechos humanos, normativa a nivel nacional y normativa a nivel local. En el caso, no tiene nada que ver que tenga una capacidad restringida otorgada. En el caso de los 2 casos que yo traje hoy por hoy, ninguno de los 2 niños tenían la capacidad restringida. Simplemente tenían un certificado de discapacidad, y con ese certificado de discapacidad más las órdenes médicas, en el caso del amparo, eran suficientes. Son cosas distintas. No necesariamente una persona con discapacidad tiene que tener la capacidad restringida por una sentencia judicial. No es necesario. En un caso, también ahora en el aislamiento social preventivo y obligatorio, una jueza quiso supeditar la sentencia a que el niño tuviera su capacidad restringida. Lo hablé con ella, se lo expliqué, porque son cosas que son totalmente distintas. Yo puedo tener un hijo con discapacidad y no restringirle la capacidad judicialmente nunca, y sin embargo sigue teniendo todos los derechos que le otorga la Convención, no solamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino también la Convención sobre los Derechos del Niño. Recuerden que la mayor cantidad de casos que se judicializan, lamentablemente, son de niños. ¿Por qué? Porque la primera barrera que tienen los padres de un niño o una niña con discapacidad es la obra social. Apenas nacen, la obra social que no les quiere cumplir con todos los tratamientos. Después, a los 4 años, la otra barrera que tienen los progenitores o la familia o una persona con discapacidad es la escolaridad, porque las escuelas muchas veces no quieren otorgarle un banco, y ahí tenemos otro derecho constitucional que se ve vulnerado, que es el derecho a la educación. O si el niño vive en la capital de Mendoza, lo quieren mandar a una escuela que queda a 50 kilómetros. Entonces, lamentablemente, cuando más empiezan la vulneración de derechos de las personas con discapacidad, lo vemos cuando son niños, cuando son infantes. Es ahí donde la lucha empieza, con las obras sociales que no quieren prestar todos los tratamientos, que no quieren cumplir con lo que ordena el médico, después con la escuela, y bueno, y así sucesivamente. Por eso mismo es que es una lucha que no tiene fin, pero debemos entre todos comprometernos. Nahuel, ahí tenés una pregunta. Hay un comentario desde Chile, dice, desde Santiago de Chile, lo cierto es que vivir una pandemia para una persona en situación de discapacidad es más complejo que para el resto, la verdad que ni lo dudo. Y abajo pone, esto porque en nuestro país faltan políticas que cubran todas las necesidades de esta parte de la población, que en Chile corresponde al 16,7%. Tremendo. Sí, Silvina, vos decís que muchas veces las escuelas no están adaptadas y comienzan problemas con la escuela. En mi experiencia es que hay muchos niños que tienen una discapacidad y tienen una aportación de rostro, pero hay otros niños que tienen problemas también y sin embargo no tienen una aportación de rostro, y sin embargo las escuelas igualmente los anotan porque no tienen un CUD. Y si vos vas con un certificado de discapacidad y le decís, quiero un banco para mi hijo porque tiene síndrome de Down o porque tiene alguna otra discapacidad que se le nota físicamente, inmediatamente te dicen que no. Ese es el problema, o lo que yo visibilizo, al menos acá en Mendoza. Hay niños que tienen trastornos de conducta y que probablemente tengan alguna discapacidad, pero no está diagnosticada, y como el rostro, la aportación de rostro no significa nada, y sin embargo pueden verse como niños, por decirlo, sin ninguna característica o rasgo de alguna discapacidad, los anotan sin ningún inconveniente y después terminan con problemas de conducta mucho peores que si tuviera trastorno autista o que si fuera un niño con síndrome de Down, por ejemplo.
Bien. Claro, mi Ahí vi sobrina tiene banco, ahí, pero no tiene baño ah, para la silla de ruedas. Son obstáculos que tenemos que ir todo el tiempo sorteando. En la escuela donde van mis hijos, yo tengo cuatro hijos, y en el estacionamiento dice estacionamiento reservado para personas discapacitadas. Entonces, es un día a día el que nosotros tenemos que hacer para ir de a poco avanzando y superando todas estas barreras. Imprimí un cartel que decía personas con discapacidad, anteponer el carácter de persona a la condición de discapacidad. Lamentablemente, las modificaciones las tenemos que hacer nosotros, ir visibilizando, ir generando espacios donde ya no sea tan raro ver a un chico con síndrome de George, a una niña con síndrome de Down, a un niño que tenga otra discapacidad o con enanismo. Empezar también a hablar con propiedad. Otra de las cosas que yo hablé con las docentes de la escuela donde van mis hijos, que son divinas, que no le dijeran enanos a los niños, vamos enanitos para acá, vamos enanitos para acá, no. Les decís, chicos, vamos, o les decís por su nombre. Tenemos que empezar, parece por ahí que son detalles, pero la realidad es que tenemos que empezar a hablar con propiedad y nos tenemos que todos comprometer con el sistema. O parece sorda, son términos que utilizamos a diario y que no nos damos cuenta que son peyorativos y que no hacen más que marcar una grieta, aunque no parezca, pero que es así. Tenemos que tomar conciencia. bien. Ahí vi la pregunta que me decías que no la había alcanzado a ver. Un chico, Tommy Oliver, pregunta mi opinión, si en mi opinión la acordada 9 de la Cámara Federal de Casación Penal tuvo efectos reales en la práctica. Quiero hacer un par de consideraciones. Es una acordada que ha dictado la Cámara Federal de Casación que tuvo una declaración de inconstitucionalidad de parte de un juez, después eso fue revocado en la propia instancia de la casación. Pero acá en Mendoza, nosotros tenemos hace un par de años, cabe resaltar, el servicio penitenciario de la cárcel federal número 6. No tenemos situaciones de hacinamiento, como sí podría haber en Buenos Aires en otras cárceles donde hay sistema, como bien decía uno de mis magistrados unos meses atrás, de cama caliente. Unas personas duermen mientras las otras están durmiendo, después entran, salen, duermen unas, están las otras afuera dando vueltas. Y para tener una respuesta concreta, no mi opinión, que en realidad lo importante es una respuesta concreta y basada en hechos, lo que habría que tratar de conseguir es una estadística del mismo periodo del año pasado a la estadística que tenemos de este año para ver si efectivamente ha habido más domiciliarias concedidas o no. Eh, es eso, creo que lo importante acá sería ser objetivo y no una opinión mía que quizás no hace el caso. Lo importante es saber, ¿se consideraron o no se consideraron más domiciliarias que en el mismo periodo de tiempo que el año pasado? Bueno, me voy a poner a disposición, si te interesa, supongo que se llama Tomás, tratar de conseguir el mismo periodo del año pasado, cómo fue el tratamiento para ver la diferencia con este año. Eso nos va a servir a todos, además de para saber qué cantidad de causas se trataron e incluso demostrar a ver si se ha trabajado más en época de cuarentena. Tal cual. El término normal hay que sacarlo del vocabulario porque, Mónica, lo que vos decís, ¿qué es lo normal y qué es lo que no es normal? O sea, habría que estar definiendo y redefiniendo todo el tiempo qué se considera normal, qué no se considera normal, y más en los tiempos que corren hoy por hoy. O sea que ya basta de hablar de normal, de anormal. Una de las cosas que se está haciendo acá en Mendoza, en la fiesta de la vendimia, siempre al finalizar la fiesta de la vendimia, los fuegos artificiales con unos ruidos tremendos, y eso obviamente afecta a un montón de niños, niños y niñas obviamente con discapacidad. Ahora son sonoros creo que se dice en Nahuel, sin ruido, los fuegos artificiales. Sí, sí. En, en los actos de varias escuelas he visto que se canta el himno en lengua de señas, cosas que me parecen que son pequeñas cosas, pequeños granitos, pero que nos van haciendo una sociedad mucho más feliz, mucho más inclusiva, porque hay personas que no entienden el himno nacional y sin embargo que toda la escuela lo pueda entonar con lengua de señas, me parece que es importante. De a poco tenemos que ir haciendo propuestas porque muchas veces por parte de la sociedad, por parte de los establecimientos educativos, no hay mala predisposición, sino que no se les ocurren las cosas o necesitan por ahí tener buenos apoyos o buenas ideas.
Soy estudiante de Psicología de Mendoza, por ello me interesaba la charla para abordar discapacidad un poco más en el marco de lo legal. Perfecto, estamos a disposición para todo lo que necesites acá en Mendoza, nos ponemos en contacto y podemos ayudarte en lo que podamos y que vos puedas llegar a necesitar. Estamos ya sobre el tiempo, no hay más preguntas, me parece, Nahuel. Un Bien, placer, para realmente. la fuerza de seguridad venía a aprender señas. Sí, Ni yo duda. pienso que la lengua de señas la deberíamos aprender todos. Hace unos años me enteré que la lengua de señas no es universal, sino que es regional. Yo tenía entendida que la lengua de señas era a nivel global, a nivel humanidad, pero no. Aunque sea cosas básicas de lengua de señas para que entre todos podamos, como dije más temprano, comprometernos y sobre todo, que nadie está exento del día de mañana de tener una discapacidad. Podemos no tenerlas hoy, pero dentro de un rato sí tenerlas por un accidente o por lo que sea. Y por eso es que es importante no verlo como algo lejano o ajeno, sino como una realidad de todos los días. Para la capacitación que empieza el 7 de julio, se tienen que inscribir en el mail que está fijado abajo de la pantalla, discapacidadderechos.uva@gmail.com. Así que un placer nuevamente, agradecerte, Juan Antonio Seda, enormemente por la tarea titánica que estás haciendo en el país y ojalá que dentro de poco las charlas sean para contar lo que hemos avanzado, cómo nos estamos superando, no solamente como profesionales, sino como personas, primero y principal. Buenísimo, coincido 100% y previo, tema lenguaje, lenguaje claro y lenguaje de señas, 100% comparto y incluso he deseado anotarme ahora en este tiempo para aprenderlo. Finalmente, muchísimas gracias Juan Antonio, muchísimas gracias Valeria y Ale por la coordinación y obviamente quedamos a disposición. Cualquier pregunta, fallo, acordada, las estadísticas, todo lo que ofrecí estoy a disposición. Igualmente sé que Valentina igual. Bueno, muchísimas gracias a todos, un placer y nos vemos el miércoles que viene en Corrientes. Iremos en un viaje virtual hacia Corrientes, que seguramente hace muchísimo calor. Acá en Mendoza hoy es un día helado de lluvia. El miércoles que viene estaremos con calor con Julio desde Corrientes. Gracias a todos por haberse quedado todo este tiempo escuchándonos. Muchas gracias, Nahuel. Un placer. Muchas gracias Valentina, saludos a todos y Valentina que pases un excelente cumpleaños. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao.